Muy buenas noches, contento de estar aquí una vez más compartiendo con ustedes. En la plenaria que me toca en este momento, yo quiero compartir con ustedes 4 temas. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? La conversión, ¿qué es la conversión? El evangelismo, ¿qué es el evangelismo? Y el discipulado, ¿qué es el discipulado? Regularmente, cuando me toca cada tema una plenaria. Hoy haremos los 4 temas en una plenaria. Y algo que quiero señalar y compartir con ustedes es que estos temas que yo quiero compartir con ustedes hoy no lo vean desconectado de lo que hicimos en las plenarias anteriores. Porque las marcas no son, de la forma como nosotros lo vemos, no son como ideas desconectadas, sino que están una atada a la otra. Por eso más adelante vamos a ver cuál es la relación entre mi entendimiento de qué es la conversión con la forma como yo hago evangelismo. Y también nosotros creemos que si usted predica la palabra, como ayer se expuso aquí, si usted predica expositivamente, predica el texto bíblico, y eso está enraizado en una sana doctrina, en un entendimiento bíblico del evangelio, usted va a predicar el evangelio. Y si se predica el evangelio, Dios obrando a través de la persona de su espíritu, habrán conversiones. Y si hay conversiones, hay personas en la iglesia. Y si hay personas en la iglesia, hay que discipularla. Y en ocasiones habrá que disciplinarla. Entonces todo eso está conectado, y eso es lo que veremos en la tarde de hoy. Entonces, como mencioné, ayer estuvimos hablando de la predicación y cómo la iglesia, el hermano Ryan habló, de cómo la iglesia existe para reflejar la gloria de Dios. Cómo la iglesia local, la iglesia que usted como pastor dirige o sirve, cómo esa iglesia local está llamada a reflejar la gloria, el carácter santo, perfecto de Dios. Cómo su iglesia está llamada a ser un reflejo de ese carácter, de ese Dios que usted predica y de ese Dios que le llamó a través del Evangelio. Y esa iglesia, cuando predica, debe enfocarse siempre, primero, en la gloria de Dios a través de su palabra y alcanzando las naciones. Es por eso que la exposición de la Escritura semana tras semana es la actividad más importante de su iglesia. Y este es el mensaje que no puede faltar en ninguno de sus sermones cada domingo. Y son las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. La Biblia enseña que Dios es santo. Él es el creador de los cielos y la tierra. Y Él nos creó a su imagen y semejanza para que nosotros tuviéramos comunión con Él. Pero Él es un Dios santo y perfecto, y un Dios santo y perfecto no tiene comunión con el pecado. Y el pecado, Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron, y el pecado nos separó de Dios. Y nosotros todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Nosotros todos nacemos en pecado, y ese pecado nos separa de Dios. Y al pecar, entonces nosotros estamos bajo la ira de Dios. Y al estar bajo la ira de Dios, estamos bajo la condenación de Dios. Pero Dios es bueno, justo y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Él vino, Dios, el Hijo, se hizo carne y vivió la vida perfecta que usted y yo estábamos llamados a vivir. Y fue a la cruz y recibió el castigo que nosotros estábamos llamados a recibir. Y venció la muerte, levantándose de la muerte, y hoy reina en los cielos, e intercede por nosotros. Y nos llama a nosotros como iglesia a confiar en Él. Y nosotros estamos llamados a predicar las buenas nuevas, que Dios vino en Cristo Jesús y vivió una vida perfecta obediencia. Nosotros por naturaleza somos desobedientes. El Hijo fue obediente. Y Él vivió esa vida que nosotros estábamos llamando a vivir. Y a través de arrepentimiento y fe, a través del arrepentimiento de nuestro pecado, poniendo nuestra fe en Él, Dios nos redime, nos salva, nos da vida eterna y nos llama a una comunión perfecta con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese mensaje de redención en Cristo Jesús no puede faltar de nuestras iglesias. Ese es el Evangelio. Y ese mensaje es el corazón de nuestras iglesias.
es el corazón de nuestra vida cristiana. Sin evangelio no hay vida, sin evangelio no hay iglesia. Como dice Jonathan Leeman, el evangelio es el corazón que bombea sangre a la iglesia. Es el corazón que bombea sangre a la iglesia. El cuerpo humano sin el corazón no funciona. Si no hay evangelio, si no hay predicación del evangelio, no habrá iglesia. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, y ayer leímos ese texto, en los versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y más adelante, nosotros vemos que la gente no será salva a menos que escuche, crea y confiese ese mensaje. Sin ese mensaje no hay iglesia. Pablo dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego hace unas preguntas retóricas. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, esa fe salvadora, viene como resultado de oír el mensaje. En otra palabra, todo el cristianismo se trata de esta noticia, esta gran noticia. Verdaderamente la mayor y la mejor noticia que nosotros podamos compartir con cualquier persona. A la luz de esta realidad debemos estar conscientes de que el evangelio estará a todo momento bajo los ataques feroz de Satanás. Hermanos y hermanas, pregúntense si este mensaje es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte, el cielo y el infierno, el culto a Dios y el culto a los ídolos. ¿No creen ustedes que el diablo, en conspiración con el mundo, en conspiración con nuestra propia naturaleza pecaminosa, hará todo lo posible a su alcance para detener el avance de este mensaje? Y si no puede detener el avance, para cambiarlo. Y si no puede cambiarlo, para mezclarlo. Y si no puede mezclarlo, para reinterpretarlo. Y si no puede reinterpretarlo, para diluirlo. Y si no puede diluirlo, entonces a distraernos nosotros de este mensaje. Al diablo no le preocupa que las iglesias estén llenas, siempre y cuando el evangelio no sea predicado. Satanás se conforma felizmente con que la gente sea buena, entre comillas, moral, recta e incluso hasta religiosa, siempre y cuando no crea este mensaje. Es por esa razón que quiero decir que su principal responsabilidad como pastor, como líder, es pasarse toda su vida amando, protegiendo, proclamando y viviendo este mensaje ante su pueblo, para que ellos también amen, protejan, proclamen y vivan el evangelio de Cristo. Hermano, es su responsabilidad predicar el evangelio. Es su responsabilidad delante de Dios proclamar el evangelio sin mezclarlo, sin cambiarlo, sin reinterpretarlo y sin diluirlo. En el momento que usted hace eso, usted falta fidelidad a Dios. Y usted no está predicando el evangelio, usted está predicando otro evangelio. Y no hay ningún otro evangelio, solo el evangelio de Cristo. Dios no va a salvar a nadie a través de un falso evangelio. Dios salva a través de la predicación del evangelio de Cristo. El evangelio de la prosperidad no va a salvar a nadie. Al contrario, confunde a la gente y lo manda a la condenación eterna. Solo el evangelio de Cristo, el arrepentimiento y fe en Cristo como Señor y Salvador, salva a pecadores. Solo ese mensaje da vida donde había muerte. Solo a través de ese mensaje se cambia un corazón de piedra por un corazón de carne. Y por ende, usted es responsable de cuidar, amar, proteger y proclamar ese mensaje. Entonces,
Si eso es el Evangelio, ¿qué es el evangelismo? ¿Qué es el evangelismo? Pero antes de yo decirle a ustedes qué es el evangelismo, yo quiero compartir con ustedes qué no es el evangelismo. Voy a empezar por lo negativo. ¿Qué no es el evangelismo? Y perdón, yo aquí me emocioné y me fui un poco unas páginas delante y en realidad no quiero decir qué no es el evangelismo, sino qué no es el evangelio. Primero, el evangelio no es simplemente que estamos bien tal como estamos. El evangelio no es simplemente Jesús mejorará tu vida. O no es simplemente Dios es amor. De verdad Dios es amor. Pero ¿qué significa eso? No es simplemente que Jesús quiere ser nuestro amigo. Como si Dios estuviera solo ahí esperando que alguien fuera donde Él. Él es el Señor del universo. Él es amor en sí mismo. Amor en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no necesita la creación para ser amor. Él es amor por naturaleza eterna. El evangelio no es que debemos vivir bien. No es un llamado a la justicia social. No es un llamado a ayudar a los pobres, aunque todas esas cosas son buenas, pero eso no es el evangelio. El evangelio es el mensaje, es un mensaje que se proclama, es una noticia, y por lo tanto ninguna acción es parte del evangelio si no hay una acción de proclamación. Las acciones nuestras pueden fluir del evangelio, surgir del evangelio como respuesta al evangelio, pero eso no es el evangelio. Por ejemplo, Dios es amor en 1 Juan 4, 7 al 11. Y Dios nos llama a amar a otros porque Él es amor. Pero más adelante en el versículo 10 dice que Él nos amó a nosotros primero. Y porque Él nos amó, nosotros vamos a amar a otro. Yo no amo para que Dios me ame. Yo amo porque Él me amó. Y el amor no significa que yo me voy a ganar el favor de Dios. Yo amo porque mi naturaleza regenerada en el Espíritu es una naturaleza de un Dios de amor. Y un Dios que es amor tiene hijos que aman. Asimismo el Evangelio. El Evangelio no es hacer una buena obra, pero producto de que hay una transformación, una regeneración en el corazón. Eso va a reflejar en amor y en buenas obras, como dice Santiago. Entonces el Evangelio es un mensaje que se proclama, un mensaje que se anuncia, que Cristo es Señor. Él ha venido a salvar pecadores como usted y como yo. La iglesia halla su vida en la proclamación y en el ensayo continuo del Evangelio. La iglesia es el pueblo de Dios. Es el pueblo del evangelio, si se quiere decir así. A la luz de esto, yo quiero compartir con ustedes 3 sugerencias. Primero, usted como pastor, por favor, asegúrese de predicar el evangelio todos los domingos. En todos sus sermones, predique el evangelio. La iglesia se reúne para oír el evangelio. Es a través de ese evangelio que Dios da vida a la iglesia y es a través de ese evangelio que Dios sostiene a esa iglesia. Segundo, asegúrese, pastor, que las personas cuando quieren ser miembros de su iglesia entiendan el evangelio. En mi iglesia, por ejemplo, cuando una persona viene, profesa fe en Cristo Jesús y dice que quiere ser parte del cuerpo local, que quiere entrar a la membresía de nuestra iglesia como cuerpo local, una pregunta que nosotros le hacemos en la entrevista es: en 60 segundos, compártame qué es el evangelio. La idea no es que la persona tenga una precisión teológica exacta y que dé una definición nítida del evangelio, sino yo quiero ver que esos componentes, que Dios es santo, que nosotros somos pecadores, que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, que Él pagó el precio nuestro en la cruz y resucitó de los muertos, estén ahí. Que el mensaje de Cristo esté.
Yo no quiero que la articule de una forma perfecta, pero yo quiero saber si en verdad esa persona entiende el Evangelio. Muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestras iglesias es que tenemos iglesias llenas de personas que no son creyentes. Y la naturaleza de la iglesia es una iglesia regenerada. Tercero, no dé por sentado el Evangelio, especialmente con una persona que tiene mucho tiempo en su iglesia. El hecho de que una persona tiene años en una iglesia no significa que es cristiana. Hay personas que se pasan toda una vida en la iglesia y no conocen al Señor. Predique el Evangelio cada semana, cada sermón. Asegúrese que el Evangelio sea el centro de su ministerio. Hace unos años, cuando yo recuerdo, yo me convertí, un cristiano joven. Yo fui a una iglesia en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Yo visité esa iglesia por unos meses. Un domingo, yo le pregunto al pastor, ¿por qué usted no predica el Evangelio? Yo no sé por qué me salió esa pregunta, honestamente. Yo le pregunté, pastor, ¿pero usted no predica el Evangelio? Y dice, Edgar, es que todos son creyentes. Yo en ese momento no tenía mucho discernimiento, pero yo sí me daba cuenta que esa iglesia estaba como estancada espiritualmente, estaba como muerta, rezagada la gente. Yo unos 4 años después regresé a esa iglesia y la gente estaba igualita. Ningún avance, ningún crecimiento, ninguna madurez espiritual. La gente estaba estancada. No había un fuego por la palabra, no había un deseo por la palabra. Ellos no estaban escuchando el Evangelio. Ese pastor dio por sentado el Evangelio y esa iglesia estaba cada día más muerta. El Evangelio, por favor, entienda, no es algo que pasa cuando yo me convertí y ya. El Evangelio, nosotros nunca llegamos a un punto de madurez en nuestra vida en que ya no necesitamos el Evangelio. Nosotros necesitamos el Evangelio cada día de nuestras vidas. No hay momento en el cual nosotros no nos levantemos que no necesitemos el Evangelio. De hecho, nosotros necesitamos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Y Dios usa ese Evangelio para guardarnos nosotros de pecado. Yo no sé cómo nosotros podemos enfrentar el mundo sin ese Evangelio. Y nosotros necesitamos el Evangelio en cada momento de nuestras vidas. Por favor, no dé por sentado el Evangelio. En el momento que usted da por sentado el Evangelio, se pierde el Evangelio y usted deja de ser de iglesia. Predique el Evangelio cada domingo. Yo conocí hace unos años en Washington, D.C. una señorita que se convirtió en una iglesia en Dubái. Y ella decía que ella iba y le invitaban a estudios evangelísticos. Y ella iba a cada estudio y siempre oía el mismo mensaje. Y ella estaba cansada y dice, denme algo nuevo, diferente. Y los hermanos seguían fiel, leían la palabra, compartían una porción de la palabra, explicaban qué significaba eso y compartían el Evangelio. Unos 2 años después, ella se convirtió escuchando ese mismo mensaje que un momento atrás ella no quería oír. Entonces, nuestra responsabilidad como creyente es predicar ese Evangelio cada día, sin cambiarlo, sin mezclarlo y sin diluirlo. Sean fieles predicando el Evangelio de Cristo. Ahora bien, un entendimiento bíblico del Evangelio estará conectado con un entendimiento bíblico de la conversión. ¿Qué significa entonces? ¿Qué es la conversión? Vamos a decir, ¿qué es la conversión? En términos simples, la conversión es igual a arrepentimiento y fe. Es como una moneda de 2 caras, arrepentimiento y fe. Usted no puede tener una sin la otra. Tiene que tener arrepentimiento en mi pecado y fe en Cristo. Tom Schreiner, un profesor del Nuevo Testamento, dice que se puede definir como dar la espalda al pecado y volvernos a Dios. Un giro de 180 grados. Quizás el clásico versículo que captura esta definición es 1 de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis
y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí vemos esos dos elementos en la conversión. Pasar del culto a los ídolos al culto a Dios. Arrepentirnos del pecado en el cual nos esclavizaba y nos gozábamos. Y rechazar ese pecado y pasar y poner nuestra esperanza en Cristo como Señor y Salvador. Y ese mensaje que nosotros vemos en Marcos 1:15, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. La conversión no es opcional, es absolutamente necesaria. Nosotros no podemos entender la salvación y el Evangelio al margen de una idea robusta de la conversión. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras son claras sobre la necesidad absoluta que tienen las personas de experimentar la salvación y conocer a Dios. A menos que nos alejemos de nuestro pecado y nos acerquemos a Dios y experimentamos lo que la Biblia llama la circuncisión espiritual del corazón, nosotros estaremos perdidos. No conoceremos a Dios como Señor y Salvador y estaremos bajo su santa y justa ira. El Nuevo Testamento está repleto de imágenes de personas dejando su pecado y recibiendo a Cristo. La mujer en el pozo, el centurión romano, Pedro, Santiago, Saulo, que pasa a ser llamado Juan. Eso es la conversión. Cada uno de ellos da un giro de 180 grados. Se arrepiente de su pecado y pone su fe en Cristo. Pero arrepentimiento, yo voy a hacer una pausa aquí. Arrepentimiento no es no sentirse triste. Lo hice mal. No debía haber hecho eso. No, es más que eso. Yo recuerdo, conversando con un amigo pastor en la República Dominicana, él me comentaba sobre una llamada que había recibido hace unos días. Y él recibió una llamada de una señora que estaba llorando, destrozada. Su esposo la había abusado y le había sido infiel. Él corre con otro de los ancianos de su iglesia y va donde ella, buscan al Señor. El Señor va donde ella llorando después y se tira al piso y dice que él se arrepiente de eso, que él lamenta haber hecho eso. Ellos entonces oran con ellos, se van. Una semana después, lo mismo. Ahí no hubo arrepentimiento. Ahí hubo una tristeza, un dolor, producto del mal causado, pero no hubo un arrepentimiento. El arrepentimiento se ve a través de los frutos de ese arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero, como la Biblia lo enseña, viene acompañado de frutos que muestran un dejar el pecado y un confiar en Cristo. Y eso es importante. Así como hice con el tema del Evangelio, quiero compartir a ustedes algunas cosas de forma de aclaración, de decir qué no es la conversión. La conversión no es recitar un credo, no es hacer una oración, no es una conversación, no es un transformarse a una persona de Occidente o vestir de una forma en particular. No son unas experiencias ardientes en el estómago, ¿verdad? No es llegar a cierta edad, no es un éxtasis, no es asistir a una clase, no es asistir a una iglesia por un tiempo determinado. En la conversión, Dios trae a la persona de muerte espiritual a una vida eterna en Cristo. Eso, cuando hay una conversión, esa obra de Dios en el corazón de la persona, le permite a la persona odiar aquello que en un momento amó. El creyente odia el pecado y lucha con el pecado y mortifica el pecado. Esa idea de que yo creo ya todo está bien, esa gracia barata, como mencionaba el hermano Greg, es una contradicción de la Biblia. Siempre cuando hay una conversión genuina, eso viene acompañado de frutos, de obediencia. La Biblia es muy enfática en que nadie verá a Dios sin santidad. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis con ustedes y decirle algo. Y
diferenciar la conversión y la justificación de la santificación. Muchas personas, usted le pregunta su testimonio, ¿y cuándo usted se convirtió? ¿Cómo el Señor lo llamó? Dice, bueno, yo me convertí entre el año 2002 y en el año 2003. Y Dios me convirtió en esos 2 años. Okay. Bueno, la conversión no es un transcurso, no es un gira, no es un camino. La conversión es algo que Dios hace en el corazón del incrédulo en un momento en particular. Por ejemplo, si tú le preguntas a Ryan, de hecho ayer en su testimonio, él decía, yo me convertí en tal día. Hay personas que tienen ese conocimiento. Yo no sé exactamente qué día yo me convertí. Yo recuerdo cuando el Señor estaba obrando en mi vida y ese tiempo Dios estaba y yo me convertí durante ese periodo. Pero la conversión ocurrió en un día en particular. La conversión no es un viaje. En la conversión Dios nos declara justo. Él toma toda la maldad mía, todo mi pecado, y la santidad y la perfección y la obediencia de su Hijo, y mi maldad, mi pecado, se lo pone a su Hijo en la cruz. Y su santidad, su amor y su justicia me la declaran. Y Él, como juez, me declara justo delante de Él en los méritos de su Hijo. En ese momento en que Dios me declara justo a mí, yo nazco de nuevo. Cuando yo me arrepiento de mi pecado y pongo mi fe en Cristo. La santificación es otra cosa. La santificación es crecer en santidad y en conocimiento de Cristo. Esa santificación progresiva que uno crece está enraizada en esa justificación, en esa conversión que ocurrió un día en particular. Pero la conversión es un momento particular en la vida de la persona. No es un viaje. Yo me voy a convertir en los próximos 50 años. No. La conversión pasa y Dios nos declara santo y justo en los méritos de su Hijo amado. Hermanos, es fundamental también que nosotros entendamos que la conversión es la obra de Dios. Nuestro entendimiento de la conversión es incorrecto si entendemos en último término como algo que nosotros hacemos, aparte de la obra de Dios. En Hechos 11 nosotros leemos, versículo 18, entonces, oíd estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Son los judíos que estaban ahí con Pedro. Dicen, de modo que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios da arrepentimiento, su espíritu. Porque por su gracia, Efesios 2:8, sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. La conversión es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en un corazón de piedra, cambiándolo por un corazón de carne. El hombre, la mujer, el ser humano, en su estado natural, no necesita un ajuste cosmético o una pequeña cirugía para arreglar algo, una válvula. No, él necesita un corazón nuevo. Donde hay un corazón de piedra, un corazón de carne. Y esa obra sobrenatural solo Dios la hace. Ese que nos creó un momento, Él mismo nos hace nuevas criaturas en Cristo. Y eso es Dios que hace eso. Obrando a través de su Espíritu y obrando a través de la predicación del Evangelio. Claro, ciertamente incluye nuestra acción. Pero no obstante, la Escritura dice que necesitamos la obra del Espíritu en el corazón nuestro. Solo Dios cambia un corazón de piedra por un corazón de carne. Charles Spurgeon, predicador del siglo XIX en Inglaterra, narra la historia de un borracho que se le acercó a su amigo Rowland Hill, que era otro pastor. El borracho va donde el pastor Hill y le dice, Pastor Hill, yo soy uno de tus conversos. El pastor Hill, un hombre sagaz y honesto, le respondió, supongo que sí, que eres uno de mis conversos, pero definitivamente no eres uno de los conversos de Dios. Al momento de la conversión, Dios nos llama a una vida en Cristo. Podemos caer en un momento particular, pero habrá arrepentimiento. De hecho, Lutero decía que la vida cristiana es una vida constante de arrepentimiento.
Nosotros no somos perfectos. Estamos llamados a crecer en santidad en Cristo. Pero solamente seremos perfectos cuando Cristo regrese y nos glorifique junto a Él. La conversión también es el testimonio de la iglesia. Nosotros como iglesia debemos enfatizar eso. Nosotros debemos enseñarle a nuestras congregaciones qué es la conversión. Lo más triste es tener una persona engañada en su iglesia, sentándose en su iglesia, creyendo que es cristiano cuando no lo es. Es lo más triste. Un entendimiento correcto también de la conversión, de parte nuestra y de nuestro liderazgo, se manifestará en la obra, en la forma en cómo nosotros ejercemos el ministerio. Es muy probable que si usted tiene un entendimiento correcto de la conversión, que un inconverso esté dirigiendo la música, o sirviendo la Santa Cena, o siendo bautizado o bautizada. Seremos celosos de lo que se hace, seremos celosos de la gloria de Dios, de la honra de Dios. Muchas veces nuestras iglesias profanan el nombre de Dios porque está llena de inconversos diciendo que son creyentes. Y no hay una cosa, ayer vimos, no hay una cosa más detrimente y fea y destructiva para la gloria de Dios y la evangelización y la gran comisión que una iglesia impía. Este fue el caso de Ryan y él lo compartió ayer. Él creció viendo iglesias que decían que eran iglesias, pero en realidad eran una foto más del infierno que de la gloria de Dios. Y él dice, y eso es cristianismo, pero yo soy mejor que eso, yo soy más santo. Pero cuando la iglesia está llena de personas que en un momento estaban bajo la ira de Dios, que eran enemigas de Dios, ahora reconciliadas con Dios y reconciliadas consigo mismo a través del evangelio, nosotros vemos que el mundo dice, wow, cómo esas personas se aman, porque son de diferentes extractos sociales, de diferentes trasfondos culturales o de educación, pero tienen algo más poderoso que este mundo no puede quitar, y es el evangelio de Cristo que nos hace hermanos y hermanas. Ahora, un entendimiento correcto de la conversión se va a manifestar en la forma en que nosotros evangelizamos. Entonces vamos a ver ahora qué es el evangelismo. Permítame primero decir qué no es evangelismo. ¿Qué no es evangelismo? El evangelismo no se trata de hacer todo lo que está a nuestro alcance para que la persona decida aceptar a Jesús. Eso incluye manipulación. Tampoco se trata de imponer nuestro punto de vista. El evangelismo no es compartir nuestro testimonio personal. No es presentar una defensa racional de la fe. Eso es apologética. Y no es hacer obras de caridad. Aunque todas estas cosas puedan acompañar el evangelismo, eso no es evangelismo. El evangelismo tampoco puede ser confundido con los resultados del evangelismo. Como si el evangelismo fuera exitoso solamente cuando hay conversiones. El evangelismo, en términos simples, es decir palabras. Es compartir la noticia del evangelio. Como la palabra griega evangelista lo dice. Uno que anuncia las buenas noticias, las buenas obras, las buenas nuevas. Se trata de presentar el mensaje del evangelio. Mi amigo Max Tao define evangelismo de esta forma: enseñar el evangelio con la meta de persuadir. Enseñar el evangelio con la meta de persuadir. Es común escuchar personas decir, comparte el evangelio y si es posible usa palabras. Yo creo que la frase viene de San Francisco de Asís. Eso es incorrecto. Si usted lo usa, por favor, no lo use. Deje de usarlo. Eso es falso, es una mentira. El evangelismo siempre necesita palabra, siempre necesita proclamación. Usted no evangeliza, sino anuncia. Dios usa la proclamación de su mensaje para traer un pueblo para sí. Ciertamente nosotros debemos vivir el evangelio. Debemos mostrar vidas redimidas por el evangelio. Debemos ser testimonio del evangelio. Pero el evangelismo siempre viene acompañado de palabras.
Si yo aquí le pregunto a ustedes cuántos se convirtieron leyendo un libro, quizá uno, pero siempre esa lectura estuvo acompañada de una proclamación del Evangelio, de una proclamación, y es el punto de Pablo. ¿Cómo creerán si no han escuchado? Usted necesita proclamar. El evangelismo siempre necesita palabras. Es enseñar el evangelio con el fin o el propósito de persuadir a la persona. Veamos ahora la conexión entonces de ese evangelismo, ¿verdad? Y la conversión, y nuestro entendimiento de la conversión. Y yo creo que hay una clara conexión entre una y la otra. Si nuestras mentes han sido moldeadas por lo que la Biblia enseña sobre Dios, cómo Él obra, y el estado pecaminoso y caído de los hombres, siempre entonces nuestro entendimiento del evangelismo estará impactado por eso. Pensemos de una manera inversa. Considere las diferentes prácticas evangelísticas o de evangelismo o de evangelización y luego considera la doctrina de la conversión que están detrás de esas prácticas evangelísticas. Primero, ¿qué estamos comunicando acerca de nuestra doctrina de la conversión si nuestra práctica solo implica o solo requiere ofrecerle al no cristiano, aquellos que ellos quieren? Por ejemplo, propósito en la vida, satisfacción, significado o libertad de algún vicio. Al parecer estaríamos comunicando que las personas solo necesitan un cambio mínimo en sus vidas, o un cambio de actitud o de pensamiento, o que solamente necesitan una dirección nueva. Y eso pareciera que el corazón humano no necesita ser circuncidado, ni nacer de nuevo, ni ser creado de nuevo. Lo que necesita prácticamente entonces es un incentivo, un empujoncito. Y la Biblia habla más que eso. Eso no es la conversión, no es un empuje o un incentivo. ¿Acaso no estaríamos entonces nosotros enseñando en un moralismo? Esto y esto, esto y esto. Es más que eso. Es nacer de nuevo, es arrepentirse de su pecado y poner su fe en Cristo. Otra forma, ¿qué estamos comunicando acerca de nuestra doctrina de la conversión si nuestro evangelismo consiste en invitar a la gente a un viaje espiritual o a participar de un acto de servicio? Tercero, ¿qué estamos comunicando acerca de nuestra doctrina de la conversión si es que pensamos que simplemente con perfeccionar nuestros métodos evangelísticos y maniobras evangelísticas tendremos mejores resultados? Estamos diciendo que nosotros podemos cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Estamos diciendo que la salvación es de nosotros y no del Señor. Y nuestras iglesias están llenas de eso. Creemos que a través de manipulación podemos convertir a la gente. Y lo que estamos engañando a la gente y engañando a nosotros mismos. Estamos odiando a la persona porque le estamos diciendo que son cuando no son. Y eso de verdad no es amoroso. El problema de los seres humanos es grave. No es la ignorancia, no es tener un estómago vacío, ni la ansiedad, ni la falta de propósito, ni angustia. Es un problema judicial, es un problema de pecado delante de un Dios justo y soberano. Y nuestro evangelismo debe reflejar eso. Este mensaje debe comunicarse a nuestra familia, a nuestros amigos. Ese mensaje debe ser proclamado siempre en nuestras iglesias. Por favor, seamos honestos comunicando la palabra. No tengamos miedo de ofender a la persona al proclamar el evangelio. Si la persona se quiere ofender, que se ofenda por el mensaje, no por la forma como nosotros lo comunicamos. Pero seamos honestos por amor a la gloria de Dios y por amor a las naciones. Proclamemos ese mensaje. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que Dios nos llama, a proclamar el mensaje del evangelio. Los resultados son de Él. Él nos llama a nosotros a ser fieles comunicando ese mensaje. Y ese mensaje siempre requiere palabras.
siempre requiere una proclamación, siempre requiere un anuncio. Por favor, seamos conscientes y prediquemos el Evangelio. Yo hace un tiempo estuve leyendo un libro que narraba una anécdota con un comediante australiano, lo que en inglés se llama un stand-up comedian, como un monólogo, una persona que venía y hacía un chiste delante de una audiencia. Y él decía, siguiendo la lógica del Evangelio, un no creyente, ateo, él decía, bueno, si tú de verdad crees el Evangelio, el mensaje de que Dios es santo y que todos somos pecadores y que la única forma de ser salvos, de ser reconciliados con Dios, es a través de ese mensaje. Si tú de verdad crees eso y tú no me lo dices, tú debes odiarme. Porque tú lo que quieres es que yo me vaya al infierno. Porque si esa es la única solución para mi problema y no me lo dices, tú entonces me estás condenando al infierno. No condenemos a las personas al infierno por no proclamarle el mensaje. Proclamemos el Evangelio de Cristo Jesús. Eso es evangelismo. Ahora bien, cuando hay una conversión a través de la proclamación del Evangelio, Dios nos da conversiones. Dios convierte a los pecadores a Cristo. Entonces, eso nos lleva a nosotros a ver qué es el discipulado. Si usted ha estado en círculos cristianos por unos años, por un tiempo, lo más probable es que usted haya escuchado la palabra discipulado. Es como una de esas etiquetas que siempre resuenan en los oídos de las personas. En los Estados Unidos, todo el mundo tiene una receta para el discipulado. Cientos de libros se publican sobre discipulado. Nos encanta hablar de discipulado. Pero primero vamos a decir qué es un discípulo. Aquí yo voy a ser más breve. Sencillo. Un verdadero discípulo de Cristo es alguien que conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Es alguien quien obedece, ama y habla de Cristo. Repito, es una persona que ha sido regenerada por el Espíritu, que se ha arrepentido de sus pecados y conoce a Cristo como Señor y Salvador. Es alguien que obedece a Cristo y su palabra, que ama a Cristo y su palabra y que habla de Cristo y de su palabra. Ese es un discípulo. Usted no puede ser discípulo no teniendo el Evangelio. Usted no discipula a un inconverso. Usted discipula a un creyente. Usted evangeliza a un no creyente. Discípulo es alguien que sigue a Cristo. El mundo no sigue a Cristo. Por ende, usted no puede ser discípulo de Cristo si usted no tiene el Espíritu de Cristo. Muchas veces nosotros fallamos en el discipulado, en enfocarnos meramente en los 12 discípulos. Pero es bueno entender que ellos tuvieron unos roles particulares. Sin embargo, si miramos a través de todas las Biblias, podemos fijarnos que el tema de discipulado siempre estuvo presente. En el Antiguo Testamento, las personas confrontándose uno con otro en la comunidad de fe, diciendo, recuerda la maravilla de Dios y cómo Él nos redimió de la esclavitud. Y en el Nuevo Testamento, uno con otro ayudándose y confrontándose. Las marcas de un discípulo es alguien que ha respondido el llamado inicial de Dios. Es una persona que desea conocer lo que Dios dice. Es una persona que ha roto los estándares de este mundo. Es una persona que desea buscar, tener comunión y motivar a otros discípulos. Un discípulo es una persona que persevera. Y el discipulado solo se da en el contexto de la iglesia local. Y eso es importante. La iglesia está llamada, como decía Ryan, es el soporte donde descansa el diamante del Evangelio. Y esa iglesia, en ese contexto es que se da el discipulado. No solamente es importante conocer la marca de un discípulo, sino también saber que el discipulado crece con otros discípulos. Yo no puedo crecer en mi paciencia viviendo en una isla solo. Así seré paciente siempre. Yo crezco en mi paciencia viviendo con personas que hacen cosas que a mí en un momento particular no me gustan. Yo crezco en paciencia y santidad creciendo con otros cristianos. Usted no puede ser un discípulo fiel de Cristo si usted no es parte de una iglesia local. La Biblia no tiene una categoría para eso.
un cristiano sin iglesia. Es foráneo, es externo a la Biblia. La Biblia no puede colar eso. Si usted es cristiano, usted va a ser parte de un cuerpo local. Aquellos cristianos que mantienen un brazo de distancia del resto de la congregación regularmente se empobrecen espiritualmente. Ellos mismos se despojan de la oportunidad de aprender más de aquellos que dicen amar a Jesucristo. En mi iglesia, por ejemplo, yo crezco con otro, observando a otro cristiano. En mi iglesia, por ejemplo, a mí me encanta ver, me encanta observar, y Dios usa eso de una manera muy particular en mi corazón. Un señor de unos 75, 78 años de edad, ya retirado, que en un momento sirvió en el ministerio, alabar cada domingo y cantar al Señor con un gozo y una belleza impresionante. Eso a mí me recuerda de la perseveración de los santos. Eso Dios lo usa para recordarme a mí de su gracia que me sostiene y me guarda. Yo quiero llegar así y ser fiel como ese Señor ha sido fiel. Y Dios usa ese modelo de ese Señor que está ahí, ya viudo, alabando y siendo fiel cada semana. Dios usa eso para confrontarme. Pero Dios también usa ese jovencito, esa jovencita de 18 años que se convirtió hace una semana, que tiene un fuego del evangelismo, que le habla a todo el mundo del evangelio. Dios usa eso para confrontarme a mí, quizás en mi pasividad. O Dios usa también esa señora que cada vez que hay una señorita que necesita un favor o está embarazada, le lleva una comida. O cuando hay un enfermo, le lleva y le sirven algo. Ese amor en la iglesia. Dios usa a cada uno de nosotros para ayudarnos a nosotros a crecer en Cristo. Claro, el discipulado también se da en uno, creciendo, juntándose, leyendo la palabra, leyendo un libro, conociendo, aprendiendo. Pero Dios usa también el cuerpo. Es como si fuera un mosaico, ¿verdad? De muchos colores, piedras de diferentes formas que están unidas. Dios usa esa foto, esa imagen de personas de diferentes contextos, de diferentes formas, para mostrar su gloria. Juan Sánchez, que está aquí, usa un ejemplo regularmente en Texas, de una iglesia de vaqueros. Una iglesia de vaqueros, ¿verdad? Con sus sombreros, sus botas y sus caballos. Y ellos son vaqueros. El único requisito para ir a esa iglesia es que sea vaquero. Pero imagínense ustedes, ¿no sería más lindo tener una iglesia de vaqueros e indios? Aquellos que eran enemigos hoy reconciliados por el evangelio. Porque lo que nos une a nosotros no es algo de este mundo, es algo sobrenatural. Es un Dios que es eterno y que nos ha llamado a tener comunión uno con otros. Hermano, no ame porque la persona sea fácil de amar. No sirva porque la persona sea fácil de servir. O no sirva porque usted va a recibir algo. Sirva porque Cristo le amó. Y no solo se da entre hermano mayor y menor, se da entre la congregación. Claro, hay un rol en eso. Pablo habla de eso, los mayores que enseñan a los más jóvenes. Pero también se da en el cuerpo. Usted no puede ser un discípulo al margen de un cuerpo local. Yo quiero compartir ahora con ustedes 4 marcas de un pastor que hace discípulo. Brevemente, 4 marcas de un pastor que hace discípulo. Primero, predique positivamente la palabra. Hermano, es importante reunirse en la iglesia. Pero las personas solamente crecen y solamente son fieles a través de la predicación de la palabra. Dios usa su palabra, como escuchamos ayer, para crear, para sostener a su iglesia. Un pastor que hace discípulos es un pastor que predica la palabra fielmente. Y Dios usa esa palabra para confrontar, para sanar y para hacer crecer. Segundo, la oración. Hermano, en tu vida personal, ora. En tu hogar, ora. En tus reuniones con otros, ora. En tus servicios de adoración, ora. Como dice Mark Dever, iglesia, ora tanto que ese cristiano nominal que está ahí se aburra y diga: ¿de qué tanto que hablan estas personas y qué tanto le oran a ese Dios que yo no conozco? Oren en sus iglesias. La oración muestra nuestra dependencia de Dios. Pastor, ora por tu iglesia. Miembro, ora por tu pastor y tus hermanos. Ora por la conversión de los no creyentes.
Ora por la madurez de la congregación. Ora que Dios te dé oportunidades para compartir el Evangelio. Ora que Dios te quite el temor de compartir el Evangelio. Tercero, relaciones personales de discipulado. Para nosotros los latinos no es difícil tener comunión. No es difícil relacionarnos. Nos encanta, aquí en Argentina, se encanta reunirse por un mate, o una comida, o algo. Pero trate de que esas reuniones tengan un enfoque en la palabra y en Dios. Yo he sido beneficiado, bendecido por eso. En la iglesia, mi iglesia madre, hay una cultura de discipulado. Yo recuerdo el primer mes que yo estaba en la iglesia, un hermano me dice, mira, me gustaría que quizá leyéramos un libro juntos, así de la nada, naturalmente. Y yo recuerdo que había preguntado sobre un autor que se llamaba David Wells. Y dice, yo quiero leer un libro de David Wells. Dice, ok, vamos a leerlo. Si yo compré el mío, tú compras el tuyo, perfecto. Ese hermano y yo nos reunimos todos los viernes por 1 año y medio a las 6:30 de la mañana a discutir lo que habíamos leído. Y con otros yo me reunía a leer un libro. Vamos a leer Hebreos juntos y ver el sacrificio de Cristo. Y Dios usa eso para que los hermanos crezcan uno a otro. Pero cuando usted hace eso, eso crea una cultura de discipulado natural en la iglesia, no que algo forzado, sino que los hermanos se reúnen y conversan sobre la palabra de Dios y las maravillas de Dios. Hágalo algo natural. Tome usted la iniciativa y reúnase con 2 o 3 personas. Cuarto, paciencia. No trates de hacer las cosas a un ritmo que tu congregación no puede. Es fundamental conocer tu congregación. Y las cosas se obtienen a través del tiempo, pasando tiempo con ellos, viéndolo crecer en madurez. Yo he escuchado a muchos pastores ya retirados decir que ellos se han fijado en su vida, que nunca le pedirían, que cuando su iglesia sabe que ellos le aman, que ellos aman la congregación, ellos pueden pedirle cualquier cosa a la iglesia, porque la iglesia sabe que ellos le aman. Eso no pasa de un día a otro. No se vaya a una iglesia nunca, por favor. En Estados Unidos existe una cultura que para mí es horrible, donde las personas van a una iglesia y piensan quedarse ahí 2 años como una forma de crear currículum para después irse a otra y después a otra. Y yo veo personas que dicen, yo he sido pastor en el estado de Kentucky, Luisiana, California, Texas y Tennessee. Wow, hasta el mundo ve eso mal. Eso se llama inestabilidad. Lo ven como un logro. Es horrible. Si usted es llamado por una iglesia, vaya a esa iglesia y predique la palabra y ame la iglesia. No se vaya a la iglesia pensando en irse una más grande después. Eso es horrible. Eso dice que usted no ama la congregación. Usted está más concentrado en la gloria del mundo que en la gloria de Dios. Es lindo ver cómo usted camina con una persona con paciencia, encaminándolo a Cristo y presentándolo sin mancha. Pero eso se logra solo con el tiempo. No seamos triviales e inconsistentes. No veamos al mundo como el parámetro. Veamos hombres fieles que se consagraron a la palabra y predicaron la palabra. Pero eso todo solo lo puede hacer si usted permanece y es paciente. Yo la semana pasada estuve en Córdoba. Impresionante ver lo que Dios ha hecho en esta iglesia local que nos recibió. Impresionante, es bello. Pero Él nos dice a nosotros que ellos pasaron, que esa iglesia fuese plantada en el año 92-93. Y ellos vieron crecimiento hace 3 años. Ahora la iglesia está creciendo mucho. Están plantando otras iglesias. Han plantado en todas partes. Pero solamente han visto grandes frutos así, numéricos, en los últimos 4 años. Pero ellos por años, por décadas, fueron fieles a la palabra. Y no cambiaron o torcieron la palabra. Confiemos en Dios y confiemos en su palabra, que es eterna. Todo pasa, pero la palabra nunca pasará. Para concluir, 2 cosas, a modo de conclusión, muy breve. La razón por la que muchas iglesias se convierten en clubes religiosos es porque dan sentado el Evangelio. Un amigo dice que el proceso por el cual una iglesia pierde el Evangelio regularmente ocurre en un espacio de 4 generaciones. La primera generación recibe y acepta el Evangelio. La segunda generación da por sentado el Evangelio.
La tercera generación confunde el Evangelio y la cuarta generación pierde el Evangelio. El problema empieza en la segunda generación, donde el Evangelio se da por sentado. Nunca dé por sentado el Evangelio. Esfuércese cada día, cada semana, en aclarar y predicar el Evangelio de Cristo. Y para concluir, aquí hay muchos jóvenes, y eso es algo de mucha motivación, de mucho aliento, porque es de mucha bendición ver lo que Dios está haciendo en América Latina. Pero para concluir, y como una forma de advertencia, yo quiero compartir con ustedes la reflexión y de motivación, una reflexión que un pastor escocés en el siglo XIX compartió con otro pastor. John Brown era un pastor en Escocia, ¿verdad? En la parte norte del Reino Unido, y él ya estaba retirándose en sus años 60. Y él escribió una carta a un joven pastor, y él le dice, estoy parafraseando, y dice: yo, que he pasado tiempo contigo, que te he discipulado, conozco la vanidad de tu corazón. Cuando tú te vayas a tu iglesia, yo sé que serás tentado al ver que tu congregación es más pequeña que muchas de las que están a tu alrededor. Y eso te mortificará. Pero recuerda, cuando tú te presentes delante del príncipe de los pastores, le habrá dado gracia porque tu congregación era pequeña. Pastor, usted le dará cuenta al príncipe de los pastores por cada una de las personas en su iglesia. Sea fiel, predicando a Cristo y predicando su palabra. Muchas gracias.